a la librería Lugar Común. Como ustedes tenemos el evento Rock and Ficción, donde Mario les va a hablar sobre la presencia del rock en la literatura venezolana y Daniel les va a hablar sobre el género rock en general. Así que es una tarde musical y literaria. Bienvenidos. Gracias a todos, gracias por venir esta tarde rockera, donde venimos a de algún modo recordar aquellos tiempos de rock and roll que recordará Daniel, sus andanzas en las calles y en los pogos que en aquel entonces pululaban en la ciudad. Una época hermosa, bueno, que extrañamos. Y mucho de lo que uno nota de estos autores que de algún modo reseñan el rock en su narrativa, tiene acordes nostálgicos. Esto, en principio, bueno, está dedicado es una manera, pues, también de algún modo conectarnos con nuestra espiritualidad, conectarnos con estos tiempos que estamos viviendo, y el rock es una forma de algún modo para uno reflexionar también, y como lo es también literatura. Sí, yo le decía a Mario, yo le veo sentido, o sea, el contexto que tenemos ahorita es bien difícil y creo que es necesario hacer resistencia espiritual, ¿no? Y con esto quiero decir que estamos poblados ahorita internamente por pasiones, ideas, pensamientos que son de otros, ¿no? O sea, que son de los políticos y de ambos lados, ¿no? O sea, de lo que decide la MUD, de lo que se decide en el gobierno, y nos dejamos poblar por eso y vamos como dejando de ser nosotros y de tener contacto con lo que realmente somos, ¿no? Y de alguna forma el rock es una de esas formas, ¿no? De reencontrarnos con nosotros. A mí, por ejemplo, bueno, yo no me lo paso escuchando rock, pero cuando vuelvo a escuchar ese rock es siempre como para volver un poco a eso, a uno mismo, o sea, a la música que uno escucha adolescente, a reencontrarse como con lo más visceral ahí de uno y drenar eso, ¿no? Y bueno, el rock no deja de tener como sus rituales, sus mitos, ¿no? Con los cuales uno puede, bueno, lidiar con estos tiempos difíciles que estamos pasando, ¿no? Sí. De alguna manera, bueno, el rock forma parte del soundtrack de la vida de muchos. Cada tipo que le gusta el rock, también le gusta la narrativa venezolana, y este trabajo nace un proyecto que teníamos en el Instituto de Investigaciones Literarias, que por fortuna lo cristalizamos al final de 2016 contra todos los pronósticos. Era como hacer un concierto, pero sin poliedros de Caracas. Digamos, imprimimos nuestro libro Prueba de Sonido, en el que analizamos textos narrativos. A cada investigador le tocó trabajar un género literario, un género musical en la narrativa. Por ejemplo, Carlos Sandoval trabajó la salsa. Ángel Gustavo Infante, que de hecho en su narrativa Ahí ya somos, el rock and roll, duros y puros, trabajó también salsa. María José Jiménez el joropo, María Eugenia Martínez el hip hop, y Rebeca Pineda Burgos el bolero. Yo llegué a trabajar, empecé a trabajar y quedaba ese vacío, quedaba el rock. Y yo me dije, pero bueno, qué raro que esta ficha del rock and roll no la habían tomado antes. Entonces empecé a investigar, y por esas cosas del destino, esas serendipias que ocurren en la vida, cayó Del Paraíso, La expulsión del paraíso de Ricardo Suárez, un autor cuya obra no es tan prolija, pero lo que ha escrito es encomiable, pues se lo recomiendo. No sé si estará por aquí para hacer la publicidad. Sí, hay algo. Hay algo. Muy buena novela, una de mis favoritas, de hecho, de los 90. Aquí este personaje, Ochoa se llama, es un autor que pareciera que se ha quemado, pues. Su hit, su novela que ha sacado, se quedó como que seco y tal, no ha publicado más, está como en una crisis existencial, y decide, pues, participar en un concurso, pero de literatura femenina para mujeres, solamente escribe abierto solamente para las chicas, pero él manda con un seudónimo y gana ese concurso, pues también, entre otras cosas. Él se pregunta sobre la actividad literaria, sobre su actividad literaria, cómo hacer para gustarle por fin a los críticos que ya se han olvidado de su obra. Empieza a preguntarse por qué los narradores venezolanos
no escriben sobre rock, solamente salsa. ¿Será que quieren agradarle a las críticas? Quizás quieren agradarle al público en general. Y tiene ese interrogante. Le digo, bueno, pero qué raro, porque ya me había topado con varios libros y varios relatos en los que el rock aparecía. Y uno de ellos es No es tiempo para rosas rojas, que pareciera un soundtrack que está allí enhebrado con el texto del libro. Durante todas las 150 páginas de No es tiempo para rosas rojas de Teniente Madrid hay referencias constantes a la música de los Beatles, inclusive guiños que si tú eres un conocedor del grupo de Liverpool, los pillas y te causará bastante gratitud. Mira, está refiriéndose a este personaje a cierta cita o a cierto verso de alguna canción. En otra novela, El móvil del delito, es como policíaca. En la central hay un móvil de Calder en la facultad de arquitectura y se lo roban. Y esta chica, la protagonista de esta novela, hace un modo de detective y recuerda que sus amigos, cuando fueron una vez para Carúpano a pasarla bien por allá, anunciaron que en algún momento se iban a robar ese móvil de Calder, estudiantes de arquitectura. Entonces empieza a hacer como el recorrido mientras escucha canciones de los Rolling Stones. Tiene como que un disco con los mejores éxitos de sus majestades satánicas. Y por ahí empezó como la recopilación del corpus, que bueno, se fue haciendo cada vez más grande, y casi que me puedo preguntar si hay un censo, que hay más autores venezolanos que en su narrativa le hacen guiños al rock que a la salsa, cosa extraña que no nos esperábamos, pues, también. Y bueno, me dio tanto que hice categorías, hice varias categorías, y las empecé todos estos textos, todos estos cuentos a agruparlos. La primera de ellas es ¿Dónde? Donde los personajes se parecen a las estrellas de rock. Esta es muy sencilla, siempre se apela a la referencia, y quizás no sea algo tan importante en el relato o en la novela que leamos. Por ejemplo, un personaje de Keila Valdelaville, en un cuento de su libro de relatos Ana no duerme, que también debe estar por allá, un personaje recuerda a un ex marido que tuvo, que era igualito que Jack, y siempre están esas referencias. Tal personaje se parecía a fulano de tal. Luis Laya, un autor muy prolijo, quizás su narrativa, como dice Sandoval, todo hay que decirlo, no es tan estilística o tan hermosamente literaria, digamos, pero en sus novelas, si nos gusta el rock, seguramente vamos a disfrutar esa cantidad de referencias en las que hay personajes que se peinan como Charly García o se tintan el bigote para parecerse un poco al ídolo argentino. Entonces, esos relatos entrarían en esa categoría donde los personajes se parecen a las estrellas de rock, donde cada personaje de algún modo recuerda, rememora y hace como esa referencia pop que leemos incluso mucho en las crónicas y en los relatos de Salvador Fleján. Fleján en su narrativa siempre está apelando, no, porque llegó con aires de botina. Entonces, ya sabemos que este personaje tenía cierta similitud al premio Nobel de literatura, Botina. Fleján lo escribió pues mucho antes. Ahora, bueno, seguramente estoy de algún modo prejuiciando y canalizando lo que van a ser sus lecturas en el futuro, cada vez que se encuentre un personaje que se parezca a en la descripción a una estrella de rock. Es la más sencilla de todas y no tiene tanta repercusión en el desenlace de la trama. Ya hablaremos ahora pues de otras categorías. Bueno, Mario me pidió un poco que yo acompañe cada una de estas categorías como con anécdotas, ¿no? En la vida real. Exacto, que trascienden la ficción y ocurren en la realidad.
Y con esta a mí se me ocurrió un poco, o sea, esto de que los personajes se parecen a las estrellas de rock, anécdotas divertidas que hay, que no sé si el público también tiene otras, en Venezuela, que hay de avistamientos de rockstar en Venezuela. O sea, por ejemplo, hay testimonios de varias gente que ha dicho que llegó a ver a Tom Waits pidiendo la cola en la autopista, en la carretera de Santa Elena de Hueren en la Gran Sabana. También hay varios testimonios que dicen, o sea, incluso de pobladores de Cuyagua que aseguran que Bob Marley llegó allá varias veces. También se dice lo mismo en Cuyagua con Björk, que Björk llegó a estar allá una que otras veces. Y uno de los más interesantes que yo he oído y divertidos es el papá de un conocido que él asegura que él en Mérida una vez salió a dar una caminata en su casa y se encontró a Crosby, Stills Nash buscando hongos. Y él los invitó a su casa, le dio hongos y hicieron un jamming y supuestamente este jamming estaría grabado y él lo tiene y hay gente que asegura que escuchó de ese jamming. Después, bueno, está, que eso sí está testimoniado, ¿no? El Liv Tyler, ¿no? O sea, el vino, o sea, y vino ya ahorita siendo todo un bien super rockstar y el tipo salió a caminar por la Candelaria sin guardaespaldas ni nada, una vuelta por Caracas. Y otro que se me ocurría es lo de Michael Jackson. Exacto. Que ese sí está certificado, o sea, cuando él vino, él lo primero que pidió y lo que quiso hacer fue conocer el Guaratar. Y se fue para allá y allá tuvimos a Michael Jackson en Guaratar y de allí es que salió después su idea de hacer el videoclip en Brasil, en las favelas, pues, y de eso se inició en el Guaratar. Wow, bueno. Pero como hubiera venido para acá. Alanis Morissette, yo le estaba comentando a Mario que Alanis Morissette también estuvo en Choroní, dice que, y a Dícora, las playas de Falcón también. Bueno, otro avistamiento Sí. de un rockero, bueno, en el mundo real, pues también. Otras de estas categorías, ya dejando, bueno, aquellos personajes que se parecen, existe otra que es importantísima, donde los personajes son o quieren ser, aspiran a ser estrellas de rock. Ya el rock está allí, fraguado por los mismos personajes. Les recomiendo un libro que se llama Todavía no me quieres, de Jonathan Lethem, que es un grupo de rock indie y se narran las vicisitudes, esto ya con el plano internacional también, de un grupo de rock indie en California, los amores y los odios que ocurren en una banda. La protagonista es una bajista, pues también. Aquí también tenemos una novela que se llama La balada del bajista, de Judy Gerendas, una novela como de 800 páginas. y bueno, ahí también los personajes son estrellas de rock, de algún modo. Otro libro del panorama internacional, Arrecife, de Juan Villoro, lo han leído. Un ex bajista que empieza a trabajar en el hotel de un amigo que también perteneció a esa banda que otrora tuvieron y que alcanzaron muchos éxitos y ahora pues ya nadie los recuerda. Imagínense algo así como un Trino Mora con un Pollino que se reencuentran pero ahora se dedican al turismo, pues. De hecho la novela es muy graciosa porque implica ese turismo, el terror, venden el miedo. En cualquier momento a los que se están hospedando van a llegar así guerrilleros a secuestrarlos y esa es parte pues del paquete que ellos venden también. El tour por donde está la guerrilla y el miedo que te puede causar en cualquier momento de tu estadía en la pirámide de ese hotel. Ya bueno, en el plano venezolano volvemos otra vez a Luis Laya en SET, es una agrupación que todos son estrellas. Bueno, en orden local. Hay un relato de esos de Francisco Maciani, donde Francisco Maciani, o el personaje de Francisco Maciani, está de algún modo nostálgico, enguayabado, porque bueno, todos los relatos de Maciani son más o menos así. En este caso, en Las Ermitas, es un chico que está tocando guitarra y que no es teatro precisamente, pero sí en algún momento aspiraría a hacerlo. Este tipo de cuentos encajan pues en esta categoría. Otro autor que me gusta de la narrativa
narrativa venezolana, aunque de origen uruguayo, creo que se regresó a Uruguay en así, y que de paso también se dedicaba a la hotelería como manera de vivir, pues, más que a la literatura, es Héctor Concari. No tiene mucho prensa, no ha dado muchas entrevistas como Héctor Concari en Google, y quizás sean pocas las cosas que consigamos. Él, Fuller y otros sobrevivientes, un libro publicado por Mondadori en 2006, tiene un relato bellísimo que se llama Todo eso y yo por el tren. Un millonario que vive en los Estados Unidos, está radicado allá, invita a lo que fue su banda favorita y los traslada, y hace que esa banda, los Maniáticos, se reencuentren en la media, porque uno de los integrantes falleció en un accidente, estaba como que tomado, qué sé yo y tal, pero bueno, ellos van allá y tocan, se vuelven a reencontrar. Es un relato muy nostálgico, hermosísimo, pese a que en la narrativa de Héctor Concari abunda el jazz. Aquí se le hace un tributo a lo que es el rock and roll, incluso al destino de muchas bandas venezolanas que vieron mermado su carrera artística, porque bueno, por las situaciones coyunturales que hemos vivido en los 80, en los 90 y en estos años constantes también. Son estos algunos, pues, de los relatos que cabrían en esta categoría. Ahora, cuando ustedes lean un cuento por ahí en el que sus personajes son rockeros, bueno, ya saben que pertenecen a esta categoría, y los invito, bueno, también a que continúen con esta investigación. Ahora con ustedes en el mundo real, saltamos de la ficción a las calles de Caracas. Y bueno, igual algo tiene de creación de ficción, porque muchos son personajes que se inventaron un personaje y vivieron en base a ese personaje que se crearon, y algunos lo lograron, tuvieron éxito, y otros se les nota demasiado la comedia, pero sin embargo están como muy convencidos de eso. Uno que digamos que era más auténtico y real era el famoso Monopón. De hecho, se puede decir que él era uno de los pocos de verdaderos punk de Caracas, y la mayoría de las bandas de punk que habían acá eran más bien bandas del este de Caracas, que no tenían nada que ver con lo que realmente era el movimiento punk, que era un movimiento de clase obrera inglesa. Y cada vez que había un toque de punk de estas bandas, se parecía a Monopón ahí, a malandrear, a fregar a todo el mundo, a caerle a golpes, a burlarse de los punk cifrinos, en los intercolegiales de rock que eran en el Ateneo de Caracas, allí en Bellas Artes. Ahí todo el tiempo Monopón a malandrearse a los cifrinos del este que se retiraban de punquetos, etc. Y hoy en día, cuando él murió, yo me acuerdo que todo el mundo, ¡ay, se murió Monopón! Y todo el mundo era amigo de Monopón, pero lo que yo recuerdo en esa época, más bien todo el mundo le tenía rechera, y llegó a ver eso lo recuerdo. O sea, Monopón, de hecho, hay muchas veces que él murió, ¿no? Y esta vez fue real, o fue la última vida. Pero una de las tantas, yo recuerdo que hubo una conspiración real para matarlo, o sea, de varios punks que hicieron toda una conspiración para hacer una fiesta en una casa retirada, abandonada, hacer que el Monopón se apareciera allí, y cuando llegara el pogo, todo caer encima, matarlo y quedara todo como un accidente. Creo que no se llegó a ocurrir, pero capaz sí, y fue una de las tantas muertes que él tuvo, puede ser. Exacto, no, ese está muerto. Y volvió a reaparecer Monopón, a resurgir entre las cenizas. Otro, bueno, como sabemos, bueno, en el rock latinoamericano, como dice la canción esta de Prisioneros, ¿no? de Losers, rock sudamericano, o sea, en general no se puede vivir acá de la música, pocas bandas lo logran, y pocas bandas logran vivir ese estatus de rockstar, ¿no? Y unos que lo lograron y tocaron, lograron vivir, han logrado vivir estrellas, o sea, vivir como estrellas de rock y tocar en yates y todas esas cosas. Bueno, según asegura Jonathan Jakubowicz, es Dame para matarlo. En las rumbas, en el yate de Iris Varela, en alta mar, tocándole a la boliburguesía. Y no conozco otras, pero estoy seguro que muchas otras bandas chavistas lograron ser efectivamente rockstar, con botellas de champán, en hoteles. Conozco de otros que no son de rock, que sí, ¿no? Como el caso en Rega, en Barcelona, exacto, cuando hubo la gira del Rototón, que se fueron Ritual. todos ellos, y no, pero al que... ¿Cómo que se llama él? Barón y Guantán. Baroni.
Para Only One Time, de hecho, exacto, en su foto de Instagram puso en Barcelona, lo sentía como un acto revolucionario de reivindicación y así lo justificó, derramar una botella de champán y publicarlo en su Instagram, y él lo defendió como un acto de reivindicación revolucionaria. Porque ahora el pueblo puede derramar champaña en Barcelona. Ahora no se derramó ni el popó. Valga decir que ya eso no quedó reseñado nunca en la prensa, pero eso nosotros lo vimos. Él llegó a estar en un momento, o sea, tocó en el barrio de Sanz, y cuando estaba en el público, vino un venezolano de la nada corriendo y le metió un golpe en toda la frente al barrio. Un escrache Exacto. al grano. Uno de los primeros y yo creo que uno, para mí de verdad, o sea, mucha gente lo odia, pero yo siempre me he divertido con él como de verdad una gran creación de ficción, y que el tipo se la cree de verdad. O sea, yo no conozco a nadie que se tome más en serio a sí mismo que Paul Gilman. O sea, y yo los invito a que lo vean con otra óptica y con esta óptica, ¿no? Además recuerden que él hacía la voz de Pinky Cerebro, hacía las voces de los gestos de Alemania, y voces de caricatura. Entonces, si ustedes lo interpretan a Gilman desde esa clave, como este personaje que se creó un personaje de las comiquitas que él hacía y se lo tomó en serio, creo que se lo van a tripear de otra manera. Hizo una de estas novelas brasileras también, era la voz. Sí, incluso hacía varios personajes. Bueno, por Gilman. Una vez tuve la oportunidad de llegar al garage, y era un homenaje, era varios homenajes. Primero, los no sé cuántos años de Mora, que fue grabando eso, porque osó Paul Gilman imitar a Ozzy Osbourne, aunque él era como una mezcla de uno y otro, pero algo pasaba con el sonido, algo pasaba con el equipo técnico, que siempre se frustraba en la grabación completa. No se volvía el sillón, se paraba con acting, que se vio que estuvo practicando durante meses, y volvía de nuevo. Total, que bueno, terminó esas grabaciones del garage y lo habían hecho después, al siguiente fin de semana. No volví a ir, por supuesto, al garage. Creo que caí allí porque acompañaba a un grupo de amigos también. Tuve la oportunidad de verlo en vivo, ahorita no quisiera verlo en pintura. Otra de las categorías, quizás la que más me gusta a mí, porque de algún modo desafía esos terrenos de la ficción, de la realidad, más o menos lo que hemos estado enfocando esta charla, es donde los personajes, donde las mismas estrellas de rock son personajes, al revés, pues. Aquí no son los personajes que tienen una banda en esa realidad que se narra en la ficción, sino que es Freddie Mercury, o es Callayo, o son los mismos Beatles, lo que parece. En el caso que seguramente habrán leído, Mercurio, de Federico Vegas, es uno de los cuentos más hermosos, no de estas temáticas rockeras, sino de los que se escribieron al menos en la década pasada. Tuve la oportunidad, y eso fue como un conciertazo, de escuchar a Federico Vegas leerlo en el Centro Cultural Chacao. Y así, cuando al discípulo que acompaña a Freddie Mercury se les peluca el cuerpo, se le pone una carne de gallina cuando escucha a Freddie Mercury cantar en el cuento a capella en Sabana Grande. Creo que toda la audiencia le pasó algo así, tuvo una reacción sensorial similar. Aquí se narra, toma hechos históricos, la venida, pues, el tour de Queen aquí en Caracas, que bueno, eran 5 conciertos, solo se llevan a cabo 2 por el fallecimiento de Rómulo Gallegos, ¿no? De Betancur. Y bueno, mucha gente se quedó sin ver a Queen. Luego de la primera presentación, Freddie Mercury, por supuesto, pide que lo saquen a pasear, y es casi que un road movie. Van de bar en bar, van de una repera, se llegan a un bar gay donde Freddie Mercury tiene una aventura, y terminan pues en Sabana Grande cantando a capela. Es un cuento que de algún modo también apela a la nostalgia. Es un cuento que, bueno, todos conocemos a Freddie Mercury, quizás no lo vivimos cuando ellos estaban tocando, porque todos somos como jovencitos, ¿no? Yo me acuerdo de Barcelona 92, y él ya había fallecido, pues.
me acuerdo de esas olimpiadas y ¿quién es este señor? Y ahí tuve conciencia que existió un grupo llamado Queen, donde ese señor que estaba cantando allí tan fantásticamente había fallecido. Wow, me pareció bastante raro también. O sea, uno escucha casi que tiene toda su vida escuchando a Freddie Mercury y Federico Vegas lo ha resucitado en la ficción venezolana. Un cuento que en realidad está en un libro de crónicas que se llama Crónicas Pop-Apocalípticas o Tardes Felices, Crónicas Pop-Apocalípticas de Salvador Freján. Está allí, aunque constantemente 2 o 3 veces durante este texto, el narrador del cuento, que es el tío Manix o un sobrino del tío Manix, dice: este relato, este cuento nunca se refiere a esa historia que narra como una crónica. Aquí trata de un chico, un echador de carro, que luego de estudiar 4 o 5 semestres de ingeniería en la central decide marcharse a Londres. Fue como un emigrante, un primer emigrante que se fue demasiado, que regresa 6 años después. Allá, aquí era reconocido porque, bueno, instauró un soundtrack, como se explica en el relato, en la zona de los Chaguaramos, de música rockera, conseguía la mejor marihuana que repartía con sus amistades en las fiestas que hacía, ya que vivía con los abuelos, y los abuelos se la pasaban más en su casa, más en Río Chico que en la casa, lo que le daba chance para hacer fiestas allí en su hogar. En algún momento decide marcharse a Londres y allí conoce a un empleado de los estudios Abbey Road de los Beatles y comienza a trabajar con los Beatles haciendo de todo, de todero. Necesitaba comer y fue como el sueño húmedo, si se explica en el relato, de cualquier fan de los Beatles. Está allí unos meses y en un concierto muy famoso, incluso en el relato se dice, se deja ver al tío Manix robando cámara en este concierto que hacen en la azotea, que fue de los últimos ya que los Beatles llevaron a cabo. Por ahí habla el tío Manix, uno va a YouTube y trata de buscarlo allí, pero es un juego retórico también de Salvador Freján. Resulta que, bueno, que él llegó a Caracas con un abrigo y el cuento gravita a través de lo que fue la historia de ese abrigo. Resulta que John Lennon en el concierto efectivamente se queda aparece con ese abrigo peludo, de terciopelo, de algún animal allí que asesinaron, sacrificaron, y le da ese abrigo al tío Manix: llévaselo a Yoko Ono. Y él está buscando Yoko Ono no le encuentra por ningún lado hasta que le consigue en una estratosfera detrás de unas cornetas. No sé qué se habrá metido, si dice el personaje en el relato, y Yoko Ono dice: quédatelo. Resulta que, bueno, el tío Manix entendió eso como que un regalo y se queda con el abrigo que vino a parar aquí a Caracas. Y es un relato, bueno, que Yoko Ono, los Beatles son protagonistas. Otro cuento de Carlos Ávila, lo pueden leer en Pro Da Vinci, se llama Dejar la peluca, y es un homenaje a Callayo. Allí Callayo aparece como personaje y más bien incluso pareciera más crónica el relato de Carlos Ávila que el mismo cuento de Freján, que se vende como crónica. Muchos incluso en los comentarios de ese cuento que le han dejado allí a Carlos Ávila dicen: oh, muy buena tu crónica. Algo similar ocurrió con otro cuento de este mismo autor, Carlos Ávila, pero con un personaje del mundo de los Hare Krishnas. Él quiso hacer un cuento con este personaje sacado del mundo real y mucha gente, seguidores de esa religión, lo tomó a mal. Pues a nadie le gusta que se metan por sus creencias, pues. Y el cuento, ya una página, creo que era ¿cómo que se llama? Letraria, ¿no? Una de estas páginas literarias que hubo hacia la década pasada, dejaron como 100 comentarios insultando al pobre Carlos Ávila, que nada tenía que ver, hasta que alguien le escribe: hola, ¿qué tal? Yo soy la hermana de este chico Hare Krishna, vamos a verlo tal día y te voy a contar la verdadera historia de lo que le ocurrió a él, porque incluso era considerado casi que alguien divino, pues. ¿Qué otro relato más?
bueno, son algunos de los cuentos donde los grupos de verdad aparecen en la ficción. Vienen a saltar el mundo de la ficción, de la literatura, y bueno, quedan allí. A veces, bueno, ya será el lector que dirá, bueno, pero Mercurio hizo eso, en realidad fue a cantar a Sabana Grande, pero bueno, es parte de la ficción, no fue así, y es parte también de lo rico que puede ser este mundo narrativo venezolano. Por supuesto, hay muchos más ejemplos. Bueno, sí, lo de Freddie Mercury también entraría como ya en lo de la vida real en la categoría de avistamientos, porque o sea, si hay, o sea, el relato parte de esa leyenda que se da en Caracas de que Freddie Mercury, unos dicen eso, que fue a Sabana Grande, pero otros dicen que fue a la discoteca gay que había antes que estaba en los 80, donde estaba Tiffany. En los 90, no sé si recuerdan la discoteca Tiffany, que era la discoteca gay por excelencia, que es donde está el terreno ahora ese baldío que está frente a la Torre Británica. En los 80, esa que tengo entendido también era otra discoteca gay, pero con otro nombre, y supuestamente Freddie Mercury habría ido para allá. Pero de aventuras de Rockstar aquí, una es que también tiene, yo a la final siempre lo relacionando todo con lo que estamos viviendo. Guns N' Roses en Venezuela, ¿no? Una rifa tenemos. Ya sabemos, ¿no? Bueno, sí, bueno, no, entonces si lo vamos a hacer como rifa, lo dejo abierta como la pregunta. Cuando Guns N' Roses vino, ellos como son muy celosos con su sonido y con su equipo técnico, ellos no querían que absolutamente nadie lo tocara. Y aquí estaba la ley de los teloneros, o sea, siempre tiene que abrir una banda telonera, Guns N' Roses. Tiene que abrir una banda telonera a cualquiera que venga. Pero como había este impedimento, los productores no sabían qué hacer, cómo hacer para respetar la ley, y no se les ocurrió otra brillante idea que poner no lo digo, el que lo diga al final se gana el dinero de Garment. Pero entonces ellos, o sea, pasó esto que terminó siendo, una payasada, y ellos, tan celosos con su sonido y con su cosa, que a la final igualito ellos se van a Bogotá y no pudieron hacer el concierto en Bogotá porque los instrumentos se le quedaron secuestrados en Venezuela. ¿Por qué? Porque vino el 27 de noviembre, vino el golpe de Estado para sacar a Chávez de la cárcel, y eso hizo que Guns N' Roses no tuviera sus instrumentos a tiempo en Bogotá. Pueden ver hasta donde llegan los alcances del chavismo, ¿no? Incluso ya desde el 92 lo que estaba haciendo. Estaba ya sacudiendo el mundo. Exacto. La otra aventura, otra y que fue lamentable es el Gustavo Cerati, ¿no? O sea, se dice que después del concierto de la Simón él se fue para el Moulin Rouge, sí. Y allá en el área VIP, se metió absolutamente de todo y pasó lo que pasó, ¿no? Y es como algo trágico que tienen las leyendas argentinas con nosotros, porque ya antes pasó con Gardel, o sea, Gardel muere en el avión que está saliendo de Venezuela, pues. O sea, el otro grande ahí, algo tienen que cuidarse los rockstars argentinos cuando vienen. Sí, está como marcado, tenemos una última categoría de estas cuatro sería donde con epígrafes, citas, referencias se rinde homenaje al rock, y es quizás la más expandida, la que más encontramos. Seguramente van a hallar relatos en los que el epígrafe es de Tori Amos o es de Gustavo Cerati también, como un libro de relatos. Bueno, ya son dos relatos de Luis Felipe Castillo que se llama Luna Roja. Hay unos 4 epígrafes. En el primero de los relatos se llama Mi amigo playero, y de esos 4 epígrafes, 3 pertenecen a precisamente Gustavo Cerati, o Soda Stereo en su momento, pues, también. Resulta que a través de estos epígrafes por supuesto no sacado de un poemario ni de una novela, sino de los cancioneros del rock, impulsa y de algún modo apunta a lo que va a ser el relato. Pasa con un cuento de Israel Centeno
que es un tributo a Jim Morrison. El epígrafe es de The Doors, y durante todo el relato el personaje está tarareando canciones de The End, una de las canciones de The Doors. Esto es muy común verlo también. Otro texto, otra novela, Yo soy la rumba, de Ángel Gustavo Infante. La primera parte está dedicada a la salsa y la segunda, el lado B, se llama como un cassette, está dedicada al rock. E inclusive uno de esos capítulos se llama En el cuarto del rey Crisón, como haciendo referencia a este disco de King Crimson. Es la más popular, pues, de todas las cintas. Hablábamos en estos días también de Blue Label, que es un tributo que yo no lo trato en este texto, lo publiqué antes que sea Blue Label, en 2010. Un homenaje, pues, constante. Los personajes escuchan a Bob Dylan y está llena de música, como les comentaba la novela de Antonieta Madrid y la de Arena Villanueva. Más recientemente Dinay con el grupo Morfín, y es quizás la más la que más se precisa en la narrativa no solo venezolana sino mundial. Hay un libro de Nick Horby, un autor inglés, que se llama Alta Fidelidad. Incluso hicieron una película. Y allí, en esta novela, el personaje se la pasa haciendo especie de top 10 o de top 5. Las mejores 5 canciones para escuchar cuando uno está en Guayabado, se pone sus 5 canciones favoritas cuando tiene depre amorosa, pues, alguien. Sus 5 mejores canciones para no escuchar nunca cuando viene el fin del mundo, entonces pone YouTube allí, le lanza como que ciertas puntas a la banda irlandesa. Es muy gracioso en este sentido. También, no solamente la literatura, pues, se ha dejado influenciar por el rock, se despliega, sino que también al revés, hacia los 80, y esto es un dato bien chévere, por ahí incluso se puede descargar el disco. Pueden buscar una ópera rock que se presentó incluso en vivo sobre las lanzas coloradas. Entonces fue cuando, de algún modo, Arturo Uslar Pietri, uno de los autores más emblemáticos de nuestra narrativa, fue estrella de rock por el tiempo bueno que estuvo esa ópera en cartelera, pues, también. Pero era muy ecléctica, estaba Simón Díaz, Estelita de músicos llaneros, y aparecía por ahí también Paul Gilman haciendo algunas canciones. Cada cantante hacía un personaje en específico de la novela. Bueno, sí, para cerrar, ya como esta parte es como de culto, bueno, hablar de eso, dos figuras míticas del rock venezolano y que representan dos eras, que bueno, es Callayo y Gilman, ¿no? O sea, y un video que vale la pena ver, que está en YouTube, es cuando se dio ese encuentro, ¿no? Porque si saben, o sea, que eso fue un choque generacional, o sea, tanto en la forma de hacer la música, de producirla, de promocionarla, como en los géneros, ¿no? O sea, Gilman representaba la generación de finales de los 70, que tuvo mucho apoyo de la radio, de disqueras, bueno, significaba el heavy metal, y esta generación de Callayo, bueno, fue la del punk, la de la autogestión, precisamente rechazando un poco, o sea, sí, queriendo tener más autonomía, y fue una gente que, aunque al principio tuvo, o sea, sí con el primer disco, pero ya muchos años después que ellos comenzaron apoyo de disquera, siempre estuvieron buscando la autogestión, ¿no? Y cuando uno ve este video, que es en el año 98, y es justamente días antes de que Callayo muriera, o sea, que es interesante porque, o sea, de verdad se odiaban, o sea, estos dos grupos de la nacional se odiaban, y que Gilman haya invitado a Callayo al programa, bueno, era como algo interesante, ¿no? Y esto ahí para ver.
Y uno en ese momento del país, realmente era ya el año 99, porque ese programa se lo daban a él por una promesa de Chávez. O sea, se supone que el futuro lo representaba Callayo, ¿no? Y el pasado era Gilman. Y resultó siendo al revés, ¿no? O sea, en lo que iba a ser el futuro, se suicidó a los pocos días, o sea, se murió a los pocos días, y eso o sea, no fue, o sea, esa forma de ser, esa forma de producir el rock no fue, y lo que terminó triunfando y terminó siendo el futuro fue Gilman, ¿no? O sea, un tipo que al principio fue mimado por todas las disqueras y por los empresarios en Venezuela y Cisneros, después lo terminó siendo por el Estado y representando precisamente la antítesis de lo que era esa generación del PON, que era precisamente de autogestionarse y hacer todo por sí mismo, sin buscar patrocinio ni del sector privado, ni del Estado, ni de nadie, ¿no? Y terminó lamentablemente triunfando el pasado, ¿no? No el futuro. No el futuro, No el exacto. futuro. A la final ellos tenían razón, exacto. O sea, ellos decían no hay futuro, decía desorden público y sentimiento muerto, y al final como que fue así, ¿no? Sí. No, incluso se puede incluso estudiar literalmente sus letras también, la de estos autores también. De algún modo, uno desde la literatura oral pudiera trazar allí algún estudio, qué sé yo, o porque no, bueno, si les gusta escribir cuentos, como se inspiran escuchando Sentimiento Muerto y hacen algo tal como ha hecho Carlos Ávila, pues también un homenaje, un tributo a esa época. Y dicho sea de paso, que Carlos Ávila fue músico, o es músico. Bueno, la rifa. Ah, exacto, la rifa. O sea, ¿quién fue el telonero de nosotros? ¿Ah? ¿Zapato 3? No, acuérdate que no podían tocarlo, le doy ese. Ajá, la realidad. ¿Qué va? Claro, ¿no? ¿Quién? El conde de Pacho. Sí. Oye, yo iba a decir. Claro, como no podían tocar los instrumentos, ni el sonido, ni nada, y solo podían usar el micrófono, solo quedaba un humorista. Y el único que hacía stand-up comedian en esa época era él, ¿no? Qué bueno. Pensé que al final sí iban a dejar a alguien tocar, pues, esa parte. Qué cómico. Qué cómico. Sí, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiere agregar? Sí, pues, como toda investigación, no muere con un texto, lo pueden leer completo en Prueba de Sonido, que está en Altamira. Y bueno, también pueden leer textos sobre la narrativa venezolana, en la que otros géneros musicales como la salsa, el bolero, aparecen allí. Oye, Mario, sí, yo quería preguntarte, porque está también Lucas García. También, Rock claro. and Roll. Está rock and roll también, Sí. no, hay muchas. Incluso Bakú tiene también. muchísima referencia musical del rock. Y de hecho en Payback hay un personaje que se parece a Eric Clapton también. Sí. Entonces, no, tenemos esto como tipo Eric Clapton, hay cantidad, pues, aquí nombre como que tres por Por pudor. sí, por categoría, pues, vamos hasta las 8 de la noche aquí también. Incluso también pueden aplicar esto o verlo así en otras narrativas como tal. Hay un libro que me encanta, es difícil de conseguir, no sé si esté por acá, que se llama Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias, que es de Juan Villoro. Son crónicas que al estilo Fejam, bueno, combinan ficción y realidad histórica con lo ficcional, pero también va desde 1968 hasta 1985, un año después de la matanza de Tlatelolco, hasta un año antes de la tragedia sísmica que devastó el DF. Y son 16, 15 crónicas o cuentos en los que el rock está pululando allí. Y sobre todo cómo era la efervescencia juvenil, ideológica. Hay chistes del tipo de que, bueno, la gente podía comprar, y esto es en un relato que aquí lo publicaron en Monte Ávila como La Merienda del Papa,
pero en el libro original de Villoro, publicado en México, bueno, por Fondo de Cultura Económica, no tiene título, o sí tiene título, es el año, pues, se titula por los años. Allí una pareja se dedican a bailar para participar en uno de estos concursos tipo Sábado Nacional, donde las parejas bailan, concursan y ganan premios y todo eso. Él es cocinero y le tocó ser cocinero pues, del recibimiento del Papa, y como es comunista, quiere envenenar la sopa para acabar con el Papa y tal. Entonces es toda esa diatriba, todo lo que él hace como para envenenar así la sopa y asignar al Papa, que al final no termina, disculpen el spoiler, termina arrepintiéndose pues también. Y un comunista acérrimo compró las obras completas de Marx en oferta en un centro madrilense, algo así, el centro madrilense de allá también. Vemos allí con fervor el humor de Juan Villoro, y es un libro que les recomiendo, y en todos hay referencias al rock también. Es un libro, ojalá que lleguen por acá. Es difícil en estos tiempos. A ver. Si no hay más preguntas, ¿Alguna pregunta? lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, y recuerden que el rock no ha muerto, él huele así.